Efesios 5. Ya lo tienes el audio y todo. Ok. Muy bien. Este programa es patrocinado por los amigos y socios de Ministerios Palabra de Fe. Ministerio Palabra de Fe y el Centro de Compañerismo Cristiano conocido como el CCC presentan Desde la capital de la Palabra de Fe, al sur de Arizona, en Douglas, un programa de instrucción bíblica, práctica y única en su género. su programa La Victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Muy bienvenido a esta transmisión especial en este día miércoles. Normalmente miércoles no nos congregamos y estamos haciendo ya desde hace tiempo esta transmisión especial. Bien, gloria a Dios, queremos compartir algo, creo muy importante. Este es el tema de esta noche y creo que va a ser de gran bendición. Ora efectivamente en el espíritu de fe. Mucha gente con lo que está pasando ahorita en todo el mundo y aún en esta nación, si usted vive en los Estados Unidos, y lo que está sucediendo en todo el mundo, y aquí nada más la pandemia, todos estos disturbios, saqueos y todo eso. A veces cristianos, tengo la oportunidad de hablar con muchos de ellos. Algunos están entre los 5 oficios ministeriales, otros son pastores asociados, otros son gente en los ministerios de ayudas, algunos van a iglesias, otros iban, etcétera. Y la constante, lo que es muy constante es cuando se trata de la oración y de orar en fe. Y algunas de las preguntas, siempre no faltan las preguntas: ¿por qué oramos y no se ven contestaciones en las oraciones y todo eso? Tienes que entender una cosa, y voy a empezar bien básico. Voy a tomar algún tiempo para estar explicando esto, así que si tiene tiempo de correr por su Biblia o su iPad o su teléfono, pero en la Biblia, ponga mucha atención, y si tiene cómo apuntar, vaya apuntando esto. Vamos a empezar bien básicos con algunos versículos que todos ustedes ya saben o que ya han oído tal vez, si han estado en contacto con nuestro ministerio u otros ministerios de fe. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, te alabamos, te bendecimos a ti, te glorificamos y te damos el honor y la gloria en el nombre de Jesús. Hablamos revelación, hablamos sabiduría que viene de lo alto en el poderoso nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Gloria a Dios. Vamos a empezar con esto. Primeramente, tenemos que entender que cuando hablamos de orar, estamos hablando de un medio que Dios dejó. La oración es un medio para comunicarnos con Dios. Obvio, tienes que hacerlo por fe, porque estamos hablándole a un Dios que no vemos, e incluso le estamos hablando a circunstancias que, aunque podamos ver las circunstancias, lo que está pasando, que es causada por Satanás, no vemos no vemos a Satanás en persona, como no vemos a Dios. Entonces todo lo que hacemos tiene que ser en un espíritu de fe, creyendo que tus palabras en el mundo espiritual están causando un impacto. Ahora, vámonos a Romanos en el capítulo 1, y voy a empezar bien básico, como dije, y luego de ahí vamos a ir caminando en esta sesión. Romanos en el capítulo 1 y en el versículo 17 dice: porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, dice: mas el justo, mira lo que dice, por su fe o por la fe va a vivir. Una de las cosas que podemos ver en este versículo entonces es que el justo va a vivir por su fe. Voy a hablar, por ejemplo, en matrimonios cristianos, el hombre y la mujer creyentes. Aún así, yo no puedo vivir por la fe de mi esposa, ni mi esposa por mi fe.
tenemos que desarrollar nuestra fe. Ahora podemos unir nuestra fe. ¿Qué más decir cuando uno, el hombre es creyente o la mujer nada más o el hombre? Entonces, nada más o algo así. Tienes que ponerte muy espiritualmente muy abusado ahí, muy listo, muy inteligente espiritualmente hablando, porque se trata de una relación personal, no se trata de una relación a través de un matrimonio o algo así, se trata de una relación personal aquí, personal, es tu relación. Entonces, Jesús, por ejemplo, cuando usted nació de nuevo, si usted se fija, todo empezó así en Romanos, en el capítulo 10, en el verso 9 y 10, que si creyeres en tu corazón, dice, que Jesús es el Señor. ¿Nota? Ahí dice que Jesús es el Señor. Quiere decir entonces que Jesús es el Señor. El Señor entonces denota que Él es tu dueño, que Él es tu amo, que Él es tu relación personal. Y tienes que hacer, incluso en la oración, y ahorita voy a entrar ahí, tienes que buscar, especialmente cuando se trata de oración en el Espíritu, cómo orar, cómo interceder por cosas que están pasando. Ya cuando oras por alguien más o por algo más fuera de ti, como si estás o intercediendo por lo que está pasando en esta nación o en la nación que usted viva y en el resto del mundo con esta pandemia. Entonces, ¿qué es lo que sigue ahí? O qué es lo que usted tiene que entender, que está orando por alguien más, está hablando por alguien más o a favor de alguien, si es personas, o a favor de algo, ¿sí? Bueno, con esa idea entonces, tiene que empezar primero con el señorío de Jesús, entender que si Jesús de verdad es tu Señor. Antes de ir a la relación, tienes que empezar desde abajo. O sea, voy a empezar desde esto básico y luego voy a subir al señorío de Jesús y luego ahora cómo desatar estas cosas, porque si no, la oración se vuelve legalista nada más, se vuelve como un ritual religioso y no produce resultados. ¿Ok? Vimos ahí entonces, dice que el justo, hombre o mujer, va a vivir por esa fe de Jesús. Jesús puso de su fe. Cuando usted nació de nuevo, usted está operando en la fe de Jesús, pero es usted quien tiene, usted administra esa fe, por decir así. O sea, no es automático, no es como decir, bueno, es la fe de Dios y ya Dios lo va a hacer todo. No, Dios siempre fluye a través de vasos humanos o de gente, en este caso, o de sus hijos de Dios. Y no me gusta usar mucho eso de humanos, porque tenemos un lado humanos, pero realmente somos espíritu. Un espíritu que poseemos un cuerpo, poseemos un alma y vivimos dentro de un cuerpo de carne. Entonces, una vez que usted nace de nuevo, el Espíritu de Dios viene a morar dentro de usted. Literalmente Jesús viene a morar dentro de usted. Si usted se acuerda, en primera a los Corintios, en el capítulo 6 y en el versículo 17, dice, el que se une al Señor, un espíritu es con él. Entonces Jesús viene a morar literalmente dentro de nosotros. Ahora vaya a Juan, alguien dirá, ¿qué tiene que ver esto con oración? Como dije, le voy a dar unos principios muy importantes para poder entender, porque si no, lo que ha pasado en el cuerpo de Cristo, que muchas veces se ha usado la oración como un medio legalista, como Dios mío, ¿por qué no has hecho nada? ¿O por qué no haces algo? ¿O por qué no te apuras? Y hay gente que ora, incluso de donde yo vengo, cuando yo nací de nuevo, en mis primeros principios en el Señor, oración nada más era un método religioso, 1 y 2, casi siempre el 90% o más era puro pedirle a Dios, era pedirle que Dios nos bendiga, que Dios nos sane, pedirle que nos saque de la depresión y todo eso. Estoy hablando de mi propia experiencia, tal vez ya no es así, tal vez, pero en aquellos años, 1998, era lo que, cuando yo nací de nuevo, era lo que se oía. Ahora, entonces, en Juan, vamos a empezar ahí ahora en el capítulo 14, Juan 14, y dice en el versículo 23, respondió Jesús. Ahora, quédese con esta idea. Estamos hablando de Jesús el Señor, ¿ve? Entonces usted puede ver ahí y puede decir, respondió el Señor. El dueño, el amo es lo que quiere decir en el griego la palabra kurios. Ahora, podemos nosotros a veces decir, oh, Jesús es mi Señor, etcétera. Igual, podemos caer en un dicho ya, porque ves, cuando hablamos algo
y usamos palabras, no nos damos cuenta y nada más son palabras vacías porque estamos acostumbrados. Por ejemplo, a veces usamos la palabra, un ejemplo, y yo a veces me encuentro, la digo también y luego tengo que meditar y corregirme, pero por ejemplo usamos la palabra creer muy suelto. Un ejemplo, vamos a suponer que yo le digo a usted que voy a ir a su casa o que yo le invito a mi casa a comer o algo y le digo así, creo que también va a venir fulano y fulana de tal. Se fija, creo es como no estoy seguro, pero el verbo creer en la Biblia es diferente. Creer es cuando tienes seguridad de algo, pero lo usamos así como, pues creo que voy a ir o creo que no voy a ir, creo que sí voy a estar ahí, creo que voy a salir a las 4. En lugar de decir, pues asumo o pienso, pero usamos la palabra creer muy suelto. Pero creer, hablando en la Biblia, denota algo seguro, o sea, es una seguridad. Amén. Bien. Con esa idea, entonces, usamos mucho la palabra muy suelta, Jesús, mi Señor, el Señor, el Espíritu Santo y cositas así. Pero se nos hace como una costumbre, pero realmente nuestro estilo de vida pudiéramos dar a conocer que si de verdad entonces Jesús es nuestro Señor. ¿Sí? O sea, de verdad estamos haciendo lo que Él dice o estamos haciendo lo que las circunstancias nos dictan o algo así. Por ejemplo, un ejemplo. Ahora, dice entonces, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, nota, el que me ama, mi palabra va a guardar, o sea, mi palabra va a ser. Y mi Padre le amará y vendremos a Él y haremos morada con Él. Y luego dice, el que no me ama no guarda mis palabras. O sea, está bien sencillo, o sea, amas al Señor, entonces vas a hacer lo que Él te dice a través de la palabra, a través del Espíritu Santo. Igual, he oído a través de los años gente decir, pues es que yo no oigo la voz del Espíritu Santo, o no sé cómo oírla. La manera más fácil y más práctica es, vea qué dice la palabra aquí, la palabra escrita, y conforme veas lo que dice la palabra escrita, el Espíritu Santo te va a dar testimonio sobre esa palabra y vas a poder empezar a obedecer la palabra escrita, por decir así. Por ejemplo, la palabra de Dios dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Entonces es muy sencillo, es bien fácil, mira. Amado, yo deseo que tú seas prosperado y tú empiezas a creer que eres próspero, empiezas a hablar prosperidad y no hablas otra cosa más que eso. Después, obedeciendo nada más esto y el Espíritu Santo te va a ayudar y te da testimonio a tu espíritu. Entonces, obedeciendo estas cosas, ahora orando en lenguas, por ejemplo, la palabra de Dios dice, el que ora en lenguas, etcétera, habla del orar en lenguas o en lengua extraña, etcétera, 1 Corintios 14, verso 2 y 4, etcétera. Aunque ahorita voy a tocar ese punto porque es bien importante. Entonces, cuando oras de esta manera, si empiezas a hacer eso que dice la palabra, el Espíritu Santo te va a dar convicción. Entonces vas a empezar a oír más del Espíritu Santo y cuando por alguna razón no oíste en lenguas, vas a oír cuando aquella voz suave dentro de ti que te dice, pasa más tiempo orando en el Espíritu, ora en lenguas. Vas a empezar a desarrollar, pero tienes que empezar mínimo haciendo lo que está escrito. Que el Espíritu Santo te traiga convicción de lo que está escrito. Amén. Gloria a Dios. Ahora, dice, el que no me ama, dice, no guarda mis palabras. Sí. Miren lo que dice en el 26, más el consolador, hablando del Espíritu Santo, el Espíritu Santo te lo dice claramente, más el consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él te va a enseñar todas las cosas y te va a recordar todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy, y yo no la doy como el mundo la da. ¿Te fijas? El mundo da la paz cuando tiene paz. Pero aún en medio de circunstancias y en medio de como está todo ahorita, esta pandemia y destrucción y todo, puedes tener paz, porque paz no es necesariamente de sentir paz. Tenemos un alma y el alma reacciona y el alma
evalúo, etcétera. Entonces, de ese momento no vas a sentir paz. Paz no quiere decir así como, ay, qué paz tengo, como no me perturba nada. No necesariamente pudieras estar en ese nivel también, pero también tu alma va a reaccionar. Mientras tengas vida, mientras tengas un alma, mente, voluntad y emociones, tu alma va a reaccionar, lo cual es perfectamente normal. Pero la paz es cuando en medio de todo, y aunque tu alma reaccione, sabes cómo acallar, cómo tomar control, y sabes lo que la palabra de Dios dice, y sabes caminar dentro de esa circunstancia adversa, cuando todo se está temblando, por decir así, sabes cómo actuar. Pero tú empiezas, si te fijaste, el nuevo nacimiento, y de verdad Jesús es tu Señor. Porque si no, como te dije ahorita, vamos a usar la oración como un método nada más para que Dios nos ayude, y Dios nos sane, y Dios nos cuide, y yo le pido a Dios esto. Y todo eso también es parte de la oración, pero no es lo único. Oración entonces es un medio por el cual podemos tener relación y comunión con el Señor Jesucristo dentro de nosotros. Él vive dentro de nosotros. Pero hay un diálogo, debe haber una comunión. Entonces, de verdad, o sea, mi punto es este: de verdad Jesús es tu Señor, de verdad Él es el Rey, de verdad Él es tu fuente, de verdad. Todas estas cosas te van a ayudar cuando empiezas a orar efectivamente. Muchas veces queremos usar la oración para cambiar, y esto es parte de lo que voy a hablar, pero para cambiar circunstancias, cambiar personas, cambiar formas de pensar. Tienes que empezar a usar la oración como un método de comunión con el Señor, primeramente porque entiendes cuánto Dios te ama, cuánto tu Padre te ama, y Él vive dentro de ti. Y entonces, cuando amamos a alguien, tenemos que tener una relación y una comunión. ¿Sí? En primera de Juan, en el capítulo 4, primera de Juan, en el versículo 19 dice: nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Nota esto: le amamos a Él porque Él nos amó primero. Wow. Entonces, cuando nosotros, por decir así, entendemos cuánto Dios nos ama, pues necesito yo tener una comunicación con ese Dios que es mi Padre, con ese Dios que me ha engendrado, y el único medio que Él puso y que Él dejó se llama oración. Para orar efectivamente por alguien más e interceder por circunstancias y otras personas, necesitas primero tener una vida de oración efectiva entre el Señor Jesucristo y tú, entre Dios el Padre y tú. Para eso tienes que entender, si lo podemos ir viendo así, cuánto Dios te ama y Él quiere tener una comunicación contigo. Él anhela todo el tiempo estar en contacto contigo. Número 2, entonces, una vez que entiendes eso, es el señorío de Jesús. O sea, entiendes el señorío, entiendes de verdad Jesús es tu Señor, o tu trabajo es tu Señor, tu negocio es tu Señor, tu casa es tu Señor, tu carro es tu Señor. O sea, ¿quién te domina, en otras palabras? Tu familia es tu Señor, tu esposo, tu esposa, tu hijo, tu mascota, tu pasatiempo favorito. Son cosas así, que no está mal todo lo demás, pero estoy hablando de verdad, ¿quién es tu Señor? De verdad. Y vas a hacer lo que Él diga nada más. No importa qué pase, es cuando empiezas a desarrollar una intimidad, una relación íntima. Pero hasta que no desarrolles eso, no vas a poder usar la oración efectivamente para cambiar otras circunstancias. Hasta que estés plenamente convencido, plenamente convencida de que Dios te ama y Jesús es tu Señor. Él es quien dicta tu vida. Y igual, volvemos a lo mismo. La manera más sencilla de cómo Jesús dicta tu vida es, ahorita lo vimos ahí en Juan 14. El que me ama, mi palabra va a guardar. La palabra guardar quiere decir hacer.
La palabra guardar está hablando de vivir esa palabra, de guardarla, hacerla, activarla en tu vida, de mantener esa palabra. Amén. Entonces, vemos lo que está pasando ahorita. Todo lo que está pasando es sorprendente. Es, si nos fijamos bien y podemos usar un poco el raciocinio, cómo cosas cambiaron en cuestión de meses. En cuestión de meses cambió la vida, cambió el mundo, cambió las vidas en las iglesias, cambió cosas. Ahora, ¿cómo ahora nosotros vamos a reaccionar? Porque ves, Jesús ya sabía de que esto pasó, que esto iba a pasar. No es algo como, no sabía que iba a pasar una pandemia o algo así. O sea, el Señor Jesucristo ya sabía. Y ahora es como nosotros vamos a cooperar con el Señor Jesucristo o vamos a cooperar con el temor. Y vuelvo a lo mismo, para entender cómo cooperar con el Señor Jesucristo es por fe en su palabra o con el temor, pero cualquiera de las dos. Si por ejemplo tú te rehusas a caminar en temor, es porque entiendes cuánto Dios te ama y es porque entiendes el señorío de Jesús. Si Jesús te ama, entonces Jesús es tu Señor, pero ahora no es automático. Tú tienes que responder por fe a ese amor y a ese señorío. Pero tienes que empezar a ser terriblemente honesto contigo mismo. Para empezar a desarrollar. Si no estás en ese nivel o no lo estás haciendo, no estoy hablando de condenación, estoy hablando de nada de eso, pero estoy hablando de desarrollar para que no te quedes en ese nivel. Yo he conocido cristianos que han estado por años, no han crecido. Dios quiere que tengas una relación con Él. Dios te ama. Y para poder orar efectivamente y poder tener comunión con Él. Te vas a sorprender que muchas veces puedes estar orando y el Espíritu de Dios te pudiera decir. ¿Ves? Porque mira, le voy a decir esto es una verdad. Nuestra alma y el cuerpo, que es lo que la Biblia le llama la carne también. Bueno, en ciertos, como en Romanos 8 y todo eso, la carne es cuando el alma y la mente se junta con el cuerpo y ejecutan normalmente desobediencia en contra de la palabra de Dios. Te vas a sorprender algo tan fácil y tan sencillo, que el Espíritu de Dios, cuando desarrolles una relación con Él, ¿qué tal si te dice lo que acabo de mencionarte ahorita? Necesitas pasar más tiempo orando en el Espíritu. Pero nosotros decimos, sí, ya sé, pero es que estoy muy ocupado, estoy muy ocupada. El trabajo, esto, el otro, lo que está sucediendo, lo que está pasando, etcétera. Mis hijos, mis niños, mi esposa, mi esposo, mi madre, mi padre, esto, el otro. Nadie niega eso, pero sabes una cosa, cuando el Espíritu de Dios te dice algo, Él quiere, ¿ves? Jesús quiere, y porque Él es el Señor, Él es el que, pero necesita de tu cooperación. Pero para cuando tú le dices, es que mi trabajo, es que mis hijos, es que mi esposo, es que esto, Él quiere tomar control de esas cosas, pero no puede. Porque como dije, Dios va a fluir, Él fluye siempre desde Génesis 1:26. Si usted se fija, desde Génesis 1:1 al 1:25, a Génesis 1:1 a Génesis 1:25, son muchos versículos, no los puedo ver todos, pero si usted se fija, Dios nunca usó al hombre. Pero a partir de Génesis 1:26 todo cambió. A partir de Génesis 1:26 y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Entonces, si usted se fija ahí, Dios se limitó al hombre. Si usted ha estudiado o ha visto o entiende un poco de la Biblia, se ha fijado que Dios a través de la historia de la Biblia, desde ahí Génesis, luego vino Noé, Abraham, Isaac, Jacob, la nación de Israel, los profetas, etcétera. Hasta podemos entrar al Nuevo Testamento, habla del Señor Jesucristo, los discípulos, luego el libro de los hechos del Espíritu Santo, empieza la iglesia, los apóstoles, luego más para acá. Vemos cosas en la Biblia, hasta el día de hoy Dios usa gente y Dios fluye a través de nosotros. Entonces nosotros Dios puede fluir en una totalidad, en un gran
manifestación, en un gran poder, o puede fluir a gotitas nada más, a chorritos literalmente. Todo depende de la cooperación en su vida personal y en su vida ya, igual cuando hablamos de intercesión, y por eso estoy tomando este tiempo para explicar todo esto. Cuando hablamos de intercesión, vaya, qué fácil fuera, ¿verdad? Decir virus en el nombre de Jesús, y lo debemos de decir, pero qué maravilloso fuera que si nada más, si dice la Biblia, si 2 o 3 de vosotros se ponen de acuerdo acerca de cualquier cosa, les será hecho por el Padre que está en los cielos. Pero ¿qué si nada más usted, sin siquiera ponerse de acuerdo con nadie más, usted nada más dijera, virus, muérete en el nombre de Jesús, y el virus ya se hubiera muerto? Qué tremendo fuera, ¿verdad? Ya no existiera ese virus. ¿Y qué es lo que pasa? Lo que pasa es que cuando ya se trata de interceder, se trata ahora, Dios va a fluir a través de usted para Él, a través del Espíritu Santo, influenciar a otras personas. Como dije influenciar, no dije obligar. El Espíritu de Dios no puede obligar a otras personas, puede influenciar. Entonces ahora el Señor tiene que fluir a través de usted, a través de mí y de usted, para influenciar a otras vidas de otras personas. Y a veces lo vemos que no pasa luego, no pasa inmediatamente. Ya va a haber casos de personas que nunca va a pasar. Ahora ves, aquí viene donde parece como, pastor, eso no es una declaración de fe. No, es porque usted no está entendiendo fe. Entonces, ¿ve? Por ejemplo, cuando hablamos de la ley de la fe en Marcos capítulo 11, en el verso 23, dice, porque de cierto te digo que cualquiera que dijere a este monte, cualquiera, eres tú creyendo, soy yo creyendo, lo voy a hacer en segunda persona, eres tú creyendo, tú hablando y tú recibiendo. Amén. Pero si tú ya quieres interceder por otra persona y tú quieres decir, por ejemplo, vamos a suponer que tu mamá o tu papá o tu esposo o tu hijo, etcétera, grande, está enfermo o algo, y tú hablas sanidad, y yo declaro a esta persona sana, y yo declaro mi padre sano, mi madre sana, yo declaro mi hijo sano, yo declaro mi esposa sana, etcétera, pero ellos no creen esto. Y podemos decir, alguien, tal vez usted pudiera decir, no, sí cree, bueno, pudiera que delante de usted, sí, yo creo esto, pero usted no sabe qué es lo que esa persona habla a solas, crea solas de verdad. La vida y la muerte están en el poder de su lengua. Entonces, se fija cómo estamos limitados cuando hablamos sobre alguien. Dios está más limitado cuando Dios va a fluir a través de usted para alguien más, a cuando Dios va a fluir para usted nada más. Porque Marcos 11:23 dice, porque de cierto te digo que cualquiera que dijera, o sea, en otras palabras, por ejemplo, si yo, se lo voy a poner este ejemplo, por ejemplo, si yo voy a usar mi fe de algo para mí, va a ser más fácil y más rápido recibir la manifestación que si yo tengo que orar e interceder tal vez por alguno de ustedes. ¿Sí me explico? ¿Por qué? Porque ahora Dios tiene que fluir para influenciar, porque siempre ha sido así. Dios no obliga a nadie. He aquí entonces el por qué muchas veces estamos orando, intercediendo y no vemos cosas. ¿Qué es lo que está pasando ahorita con esta pandemia? Si usted se fija, la gente está más consciente entonces de lo que está sucediendo ahorita. Hay gentes que están en grupos de COVID, de virus y todo, grupos, o sea, grupos de esta persona dice esto, esta persona te da un consejo aquí, por WhatsApp, por Messenger, por Facebook, y grupos de esos, es sorprendente. Ahora, ¿qué pasa con eso? ¿Está mal? Yo personalmente no prefiero estar en grupo, pero le voy a explicar bíblicamente, porque tal vez usted pudiera tener sus puntos y decirme, no, es que yo estoy en ese grupo por tal y tal razón, y pudiera darme buenos puntos en lo natural. Pero aquí viene, natural y espiritual son dos cosas totalmente diferentes. Entonces, aquí viene, mira, aquí viene. El problema está que estamos más conscientes de lo que está sucediendo. Porque estás recibiendo información de una persona o personas en ese grupo, y luego tú también estás compartiendo tus experiencias y tus conocimientos sensorial. El problema entonces es que estás haciendo que tu alma trabaje y tu raciocinio mucho más que trabaje tu espíritu. Y es bueno cuando tu raciocinio y tu alma trabaja, pero que trabaje porque tu espíritu está influenciando tu raciocinio.
Amén. Gloria a Dios. Ahora, gloria a Dios. Bastante información aquí, pero necesito irme muy despacio, no puedo correr. Necesito irme despacio, necesito irme tranquilo, necesito irme para que usted pueda entender esto. Y estoy en esta parte. Entonces, cuando se trata de recibir, usted recibe, usted ora cómo interceder propiamente. Amén. Cómo interceder propiamente. Pero cómo orar también efectivamente. No puede orar efectivamente en el espíritu de fe, en la actitud de fe que es el espíritu de Jesús hacia los demás, si primero no sabe cómo hacerlo usted. Amén. Gloria a Dios. Vamos a tomar, quiero que vea estos anuncios. Pronto vamos a estar en Tucson el día 25 de julio, sábado 25 de julio a las 5 de la tarde. Ahorita va a salir algo creo que va a salir algo de la información. Si no, ahorita lo voy a repetir. Vea conmigo, por favor, estos anuncios. Gracias, Señor. El pastor Ignacio Hughes les invita a una reunión de Ministerios Palabra de Fe el día sábado 25 de julio a las 5 de la tarde. Te esperamos en el 3100 al norte de la avenida Stone en el número 126 en la ciudad de Tucson, Arizona. Código postal 85705. Mantendremos distancia social y te animamos a llevar cubreboca. Para más información y registrarte para este evento, visita nuestro sitio web en www.mpfccc.com o llámanos al 480-458-8618. Saque su Biblia y un cuaderno de notas y tome ventaja de todo el material de estudio en nuestro canal de YouTube, Ministerios Palabra de Fe. No olvide darle like, suscribirse a nuestro canal y encender notificaciones. Cumpliendo con el mandato del Señor para el pastor Ignacio Hughes, saca la palabra por todos los medios disponibles. Enseña el mensaje de fe a las naciones, primeramente a los hispanos, y haz énfasis en el amor incondicional y en la obra terminada del Señor Jesucristo. Y esta es la palabra de fe que predicamos a través de la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. El Señor ha usado este programa y otros medios para llevar a cabo lo dicho por el Señor. Y ahora esta visión se extiende a diferentes ciudades con los mercados hispanos de los Estados Unidos y el mundo. Jesús dijo, porque tuve hambre y me dieron de comer, necesité ropa y me vistieron, estuve enfermo y me atendieron, estuve en la cárcel y me visitaron. Les aseguro que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos, aún por el más pequeño, lo hicieron por mí. No se trata de números, se trata de amor. Una palabra puede cambiar una vida para siempre. Una publicación, una transmisión en vivo, una reunión, un programa de televisión, un programa de radio, una oración, un CD, $1. Juntos tú y yo podemos ir a lugares en que nunca hemos estado y con gente que no hemos conocido y predicar la palabra de Dios. Juntos estamos predicando la palabra de Dios a través de todos los medios disponibles. Cuando te asocias con Dios, Él te llevará a lugares que pensaste que nunca irías y a gente que no conoces. Él te llama a hacer las cosas que solo habías soñado. Y puedes empezar desde donde estás. Tu sociedad ha hecho una diferencia eterna. El amor alcanza y hace un impacto eterno, y el amor nunca deja de ser. Tú puedes hacer una diferencia hoy. Aleluya. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Amén. Amén. Gracias, Padre. ¿Sí me oigo? Sí, ok. Muy bien. Gracias, Señor, porque eres bueno. Para siempre es tu misericordia. Bueno, muy a Dios, vamos a estar en Tucson a las 5 de la tarde, el día 25 de julio. Amén. Ahí está la dirección. Nada más ese día. Y creo que vamos a tener un buen tiempo con la palabra ahí en vivo. Muy bien. Gloria a Dios. Vamos a continuar entonces con lo que estábamos hablando, porque es bastante información.
Gloria a Dios. Gracias, Señor. Me iba a decir algo más, pero si es algo importante, el Espíritu de Dios me va a recordar. Bien, ahora sigamos cómo orar aquí, cómo interceder. Vio este punto. Ahora aquí viene algo importante. Ahora sí, vamos a la primera, a los Corintios, en el capítulo 14. Primero a los Corintios 14. Igual, Dios es un Dios de orden, es un Dios de leyes, es un Dios de gracia, es un Dios de misericordia, pero todo está basado en la palabra de Dios. Ahora, una de las maneras más tremendas para poder orar es orar en el Espíritu. Pero aquí viene un punto muy importante. Cuando usted está orando en el Espíritu. En la primera de los Corintios, en el capítulo 14 y en el versículo 2 dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. No te dice que aunque por el Espíritu, se está hablando del Espíritu Santo, habla misterios. ¿Qué misterios? ¿Qué misterios se está hablando? Si vamos a la primera, los Corintios, en el capítulo 2 y en el versículo 7, dice, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. Entonces, ¿qué está hablando? ¿Qué es esos misterios? Divinos secretos o la sabiduría de Dios. Un segmento de la sabiduría de Dios. Dios empieza, cuando usted está hablando, usted está orando en lenguas, pero esas lenguas no solamente es un monólogo, o sea, pareciera como que es un monólogo si usted está hablando en otras lenguas. Oh, pero hay un diálogo realmente en el Espíritu. Su espíritu a través del Espíritu Santo es el que ora, o sea, el espíritu humano es el que está orando y comunicándose con Dios. El Espíritu Santo es un filtro, es un vehículo, pero es su espíritu. El espíritu es el que ora. Mire lo que dice en el versículo 14, 1 Corintios 14. Pero si yo oro en lenguas, en lengua desconocida, que es cuando uno habla en otras lenguas, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Ahorita le voy a explicar algo muy importante de eso. Hay una versión que dice, mi espíritu por el Espíritu Santo en mí ora. Qué importante es, ¿verdad? Mi espíritu a través del Espíritu Santo ora. Wow. Mi espíritu, debido al Espíritu Santo, en mí el espíritu humano, Jesús habita en el espíritu humano. Y hay un diálogo cuando estamos hablando. Oh, Mahari, Shendo, Robo, Akeneste, Hembra, Ledokuna, Macheti, Asandere, Arro, Cosa, Fanekishti, Kende. Y el Espíritu Santo siempre te va a hablar a través de la palabra de Dios. Nunca
el Espíritu Santo va a contradecir la palabra de Dios. A través de todos estos años yo he oído cosas decir, desde que nací de nuevo para acá, 1998, y más que nada siempre cuento del 2001 hacia acá, porque del 2001 hacia acá fue cuando empecé a estudiar y predicar fe y a empezar a vivir por fe lo mejor que sabía y que estaba entendiendo en ese tiempo. Aleluya. Y he oído cosas como estas, mire. Si usted oye cosas como esta, mire. Pues el Espíritu Santo me dijo que ya no orar en lenguas. Entonces se fija, es mentira, el Espíritu Santo no le pudo decir eso, porque el Espíritu Santo va a hablar en línea con la palabra de Dios. Ahora que me estoy acordando, creo que tenemos en la primera de los Corintios 14:14, creo que la versión que mencioné ahorita, porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu, a través del Espíritu Santo, creo que lo tenemos, porque me estoy recordando que hace unos, no sé, un mes o algo hablé de esto y me acuerdo ponerlo en la pantalla aquí en la congregación. Se me figura, pero bueno, en lo que si lo tenemos o no, le voy a explicar esto. Pero, fíjese, el Espíritu de Dios le empieza a hablar, porque la carne, lo que es el alma y lo que es su cuerpo de carne, una vez que se acostumbran a hacer lo contrario que dice la palabra de Dios, va a ser, no imposible, pero va a ser difícil volver al mismo carril. Ahí está, gracias. Porque si oro en una lengua desconocida, mi espíritu, fíjese lo que dice, por el Espíritu Santo dentro de mí ora, pero mi mente es improductiva, no da fruto y no ayuda a nadie. Y ahorita le voy a explicar cómo entonces la mente debe de producir algo, porque no está diciendo que no deba de, nada más dice que se queda sin fruto. Y por eso hay gente que deja de orar en lenguas, porque dice, igual, acuérdese, siempre cuando me oiga a mí, cuando usted me oiga a mí, yo siempre le voy a predicar en esta base. Aleluya, ahorita está mi espíritu ahorita casi a todo lo que da, no sé a qué tanto, pero estoy que no se me vaya lo que estoy recibiendo del Señor, pero necesito mostrarle esto. Siempre cuando yo hablo algo, digo algo, es en base, lo primero es a la palabra, este es el precepto. El segundo es el ejemplo. Hace años el Señor me dijo, predica por precepto y ejemplo. En Salmos 19, en el versículo 7, dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Está hablando de renovar el alma con la palabra. La ley es la palabra. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Hace sabio al sencillo. Entonces, tal vez no tienes un título universitario, no tienes una maestría, un doctorado, pero te haces sabio con la palabra de Dios. Verso 8, los mandamientos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El precepto, que es la palabra de Jehová, es puro, que alumbra los ojos. Está hablando de la revelación al Espíritu, los ojos del Espíritu. Entonces, basado en esto, el Señor me habló hace años. Y por eso siempre doy ejemplo y digo cosas, digo ejemplos. En aquel tiempo, conforme estaba aprendiendo y el Señor me abrió oportunidades, el Señor Jesucristo, y prediqué en muchos lugares, muchas áreas, lugares, iglesias, sobre todo, viajes a otros, ahí en el mismo estado de Arizona, a veces en otros lugares, al norte de Arizona, etc. Y fui aprendiendo cosas que luego el Espíritu de Dios me traía a memoria. ¿Te acuerdas en esta ocasión? En esta palabra. Y empecé a usar la palabra, cómo aplicarla a esos ejemplos. Entonces, mire, le voy a decir lo que yo he oído a través de años, no necesariamente aquí en la congregación, simplemente en general, a través de años he oído esto. Si el Espíritu de Dios te dice, cuando dice, el Espíritu Santo me dijo que ya no orar en lenguas, es mentira eso.
El Espíritu Santo no te puede hablar. Al contrario, el Espíritu Santo te va a decir, necesitas orar más en el Espíritu. Necesitas, ¿ves? ¿Por qué? Porque una vez que, si tú acostumbras, y lo voy a hablar en un ejemplo natural, si tú te acostumbras a comer ciertos, ya sé que ya va a empezar con la comida, pero mira, escúcheme esto. Si usted se acostumbra a comer cierto tipo de comida o alimentos o simplemente algo comestible, su cuerpo lo va a desear, su carne, porque así es. Si usted se acostumbra a hábitos, por eso hay gente, hoy es el diablo atándolos, pero si usted se acostumbra a usar droga, medicamentos, su cuerpo se va a acostumbrar a eso. Bueno, las cosas de Dios en Romanos el capítulo 8 dice que son enemistad para la carne. Déjeme mostrarle esto. Romanos 8. Dice que tiene que ver con la oración, créame. Si usted se queda conmigo, ahí está 8, versículo 7. Por cuanto los designios, la carne ya designó algo ahí, son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y luego el 8 dice, los que viven según esa carne, no pueden agradar a Dios. ¿Sabes por qué? Porque agradas a Dios por fe. Y es asombroso, sorprendente la cantidad de cristianos en este planeta Tierra, en todo el mundo, que viven y hacen y hablan y sus estilos de vida son contrarios a la palabra de Dios. Pero si tú hablas con ellos, es muy raro que una persona diga, estoy mal en esto, es cierto, el Espíritu de Dios está tratando conmigo en esto, estoy aquí para entender ciertas cosas. Es raro una persona que dice así. Siempre, te digo en experiencias también, siempre va a hablar excusas y lo contrario a la palabra de Dios. Ahora, ¿qué indica eso, hermanos? Y esto no es una crítica ni nada más es una observación. Indica que ese tipo de personas realmente no tienen una relación con el Señor, no tienen una comunión. Asumen, y si han tenido una comunión, una relación, es en base a religión, a base a legalismo, en ver la oración como un estilo de vida, como en algo religioso nada más. Vamos a orar cuando todo está mal, etcétera, cuando hay temor, cuando hay necesidad, o simplemente ver la oración como pedir. La mayoría de los cristianos igualan. Oración es igual a pedir, aunque está bien pedir dentro de la oración, pero no es lo único. La oración, la principal motivo de la oración en el nuevo pacto es tener comunión, relación, intimidad con el Señor Jesucristo. Amén. Y es cuando tu vida de oración va a empezar a ser efectiva. Dice la Biblia en Santiago, la oración del justo puede mucho. O sea, la oración del justo es efectiva, pero es entendiendo estos puntos. Si usted se acostumbra a ya no orar en lenguas, ya no va a orar en lenguas. Bueno, no digo que no. Bueno, me voy a corregir, aunque hay cristianos que dejaron de hablar en lenguas ya hace años, e incluso algunos de ellos me dijeron, yo ya no creo en el hablar en lenguas, pero alguna vez hablaron en lenguas, pero dejaron de hablar en lenguas. Pudiera, o sea, por algo se empieza. Pero si usted deja de orar en lenguas, le va a ser difícil, ya no va a querer orar en lenguas. Va a orar unos cuantos minutos, va a decir unas cuantas palabras, unas cuantas sílabas y no lo va a practicar. Estas cosas estas cosas, hermanos, no salen solas, no vienen por sí solas. A veces pudiera uno percibir un espíritu de oración, pero no todo el tiempo. Dios no trabaja así. O sea, no es como, bueno, hermano Hughes, lo que pasó es que la otra vez sentí la presencia de Dios y sabía que tenía que orar. Qué bueno. Pero no todo el tiempo. Dios no opera así todo el tiempo. Es como Dios le puede hablar a través de una nube, de un pájaro, de algo, pero Dios no opera todo el tiempo así. ¿Me entiende? Entonces, Dios no va a operar todo el tiempo de que si usted percibe orar o siente orar. Va a haber veces que sí va a percibir en su espíritu, tengo que orar, pero normalmente usted tiene que
usted tiene que obligar su alma y su carne. Entonces, si usted ya no ora en lengua, si usted no ora en el entendimiento, Pablo ahorita habló aquí de orar en el entendimiento. Sí, ahorita lo vamos a ver ahí, pero si usted no ora, ya no va a orar. Si usted deja de hacer las cosas que usted sabe, ve, aquí viene, mire, el que sabe hacer lo bueno, dice Santiago, y no lo hace, le es pecado. Es simplemente, es porque su oración últimamente no ha sido efectiva. Y no ha sido efectiva, ¿ves? Y esto igual, no es una condenación, una crítica, quiero ayudarlos, pero no ha sido efectiva porque Jesús realmente, usted ya no lo percibe como su Señor. Ahora es su Señor, pero digo, ya no lo percibe usted. Cuando usted y yo dejamos de hacer cosas, es muy sencillo, mire, por ejemplo, vamos a suponer que usted tiene el hábito de levantarse temprano y de ir a caminar o a correr, cosas así que hace la gente a veces, que es un buen hábito. El problema es cuando ese hábito es ya más importante que esto, ¿verdad? Pero bueno, hablando en un hábito saludable, usted se acostumbra a levantarse temprano y etcétera, y empieza usted a, ok, bueno, le voy a decir esto. Y lo deja de hacer, le va a costar trabajo otra vez. O posiblemente ya no lo haga. Si usted se acostumbra ya no orar en lenguas, ya no va a orar en lenguas. Perdón, si usted dejó de acostumbrarse a orar en lenguas, ya no va a orar en lenguas. Si usted deja de venir a la iglesia, ya ni va a sentir la necesidad, ya no va a tener necesidad. Si usted deja de dar, ya no va a dar. Ya, si usted deja de confesar por fe, si usted no cuida su boca, si ya no le importa qué es lo que habla, qué es lo que dice en fe, ya no lo va a hacer. Y si lo hace, le va a costar, va a tener que de verdad poner empeño, porque desafortunadamente aquí lo vimos. Pero al mismo tiempo, gloria a Dios que lo podemos hacer. Lo que sí, el Espíritu Santo, le aseguro, le está trayendo convicción, pero es de usted ceder a esa convicción. Oh, wow, qué tremendo. Ya viene de usted ceder a la convicción. Y muchas veces podemos salirnos del plan de Dios. Yo estoy en este tiempo estudiando bastante y podemos ver en la Biblia gente que se salió del plan de Dios porque Jesús ya no era su Señor. Dios ya no fue su Señor. Y si usted cuando está orando en el Espíritu, en otras lenguas, y hay un diálogo ahí, y usted sabe qué es lo que tiene que hacer, pero no lo hace por temor a circunstancias, a personas, etcétera, lo que va a hacer, y usted practica eso, el desobedecer la voz del Señor dentro de usted. No necesita oír una voz así como ora en otras lenguas. No necesita nada de eso. Es una voz apacible aquí. Es casi como un murmullo dentro de usted, muy leve. A veces casi no hay ni voz. Es que en el espíritu es muy sensible. Y es una convicción aquí, es una luz verde incluso, o una luz roja. No hagas eso, no está bien, no tienes paz. Muchas veces gente hace cosas obligados, no tienen ni paz de lo que van a hacer. Pero simplemente es tengo que. Es cuando ya tienes que hacer algo y no tienes ni paz, cuando tú tienes el Espíritu Santo. No le recomiendo. Porque es entonces cuando le damos control. Acuérdense que cuando usted nace de nuevo, usted y el Señor van a estar juntos y van a vivir juntos por una eternidad. Eternidad no es allá en el cielo. La vida eterna empieza aquí. En Juan 17 y en el versículo 3 dice, y esta es la vida eterna. Mira, esta es, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. ¿Dónde conocer? Conocer viene de esa palabra, quiere decir de intimidad. Esa misma palabra
es la misma palabra, aunque la otra palabra es en el hebreo, pero esa misma palabra ginosco en el griego, es la misma palabra que usó en la Biblia, que se usó en Génesis en el capítulo 4 y en el versículo 1, cuando dice, y conoció Adán a su mujer Eva. Ve, conocer está hablando de una relación, de una intimidad. Claro que es una relación física, pero denota lo mismo cuando hay una intimidad. Jesús, cuando es su Señor, Él sabe qué es lo mejor. El gobierno no sabe, su trabajo cree saberlo, su manager cree saberlo, tal vez su hijo ya más grande, sus hijos ya grandes creen saberlo, su esposo cree saberlo, su esposa cree saberlo, su ciudad, el mayor de la ciudad cree saberlo, etcétera. Estoy hablando en general. Pero es el Señor, es Jesús el que verdaderamente sabe. Y cuando usted y yo cedemos a los deseos y la voluntad de Jesús, es cuando entonces Jesús de verdad toma control de nosotros. Pero ves, usamos la religión, yo me fijo, Dios está en control. No, Dios no está en control. Si Dios estuviera en control del mundo y de lo que está pasando, ¿usted cree que en el cielo no hay coronavirus? ¿Por qué lo iba a ver aquí? Jesús dijo que se haga tu voluntad aquí en la tierra como se hace en el cielo, que no dijo en la llamada oración el Padre Nuestro en Mateo. ¿Ve? Que se haga tu voluntad aquí en la tierra, así como se hace en el cielo. ¿Usted cree que en el cielo hay virus, hay desastres, hay problemas económicos, hay cierre de negocios, hay caos, hay disturbios, hay protestas? Nada de eso. Mateo capítulo 6, versículo 10. Y es, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. ¿Crees que si aquí en la tierra hay virus, pero en el cielo no hay? Entonces no es la voluntad de Dios. Pero ¿qué pasa? Vuelvo a lo mismo. El mundo, la gente, incluyendo desafortunadamente los cristianos, no hay sometimiento al Señor. Sabemos hacer. Fíjese, pónganse a pensar esto. La falta de discernimiento. Tal vez muchos de ustedes lo sepan, otros no, pero ¿sabía usted que cuando ahora en las protestas, toda esa gente que protesta, los que protestaron, y etcétera, muchos de ellos son cristianos? Muchos de ellos son cristianos. Algunos pacíficamente, y muchos de los que causaron disturbios son cristianos. ¿Qué andabas haciendo ahí? Muchos de los que causando disturbios, y muchos de los que estaban, por decir así, aunque protestaron pacíficamente, habían salido de una situación en su cuerpo de coronavirus, y otros estaban con coronavirus, ya no tenían los síntomas tan severos, y ahí andaba. O sea, ¿qué no deberías de quedarte en tu casa? Pero nadie dijo nada. Pero cuando pasó esto, lo primero que el diablo fue en contra de las iglesias. Debido a la falta de discernimiento espiritual. ¿Por qué? Porque realmente no tomamos el tiempo para orar efectivamente. Yo te aseguro que mucha de esa gente, el Espíritu de Dios les estaba diciendo, tú no tienes ningunos negocios causando disturbios y destruyendo los negocios de otros. El Espíritu Santo les estaba diciendo, tú no tienes ninguno, aunque de los que protestaron pacíficamente, vamos a decir que es lo que dicen los liberales, así siempre dicen, en su mayoría, wow, como que no vieron, pero en fin, no me voy a meter ahorita en eso. Pero aún los que protestaron pacíficamente, ¿tú crees que el Espíritu de Dios no les dijo, tú no, hey, quédate aquí en tu casa, ahora sí quédate en tu casa, ahora sí porque estás sanando de esto? No vayas a infectar a otras personas. Y otras personas que estaban bien, el Espíritu Santo les ha de haber dicho, no vayas, te vas a infectar. Y ahí se infectaron y creció el foco de infección. Pero inmediatamente, siempre por decir que el que ha pagado los platos rotos es el Señor y las iglesias del Señor. Wow. Es tremendo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque necesitamos entonces ese discernimiento espiritual y discernir espiritualmente estas cosas. Gloria a Dios. Ahora,
No, nos falta algo aquí. ¿Se acuerda que le dije al principio? Tome bien porque no va a ser una enseñanza un poco más larga de lo normal. Si le interesa esto. Si no, tiene otras cosas que hacer, está bien, pero ahorita fíjese, enfóquese en esto. Primero los Corintios, capítulo 14. Y en el versículo 2 dice, porque el que habla en lenguas, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios, ya vimos, o la sabiduría de Dios, esa sabiduría oculta. Vámonos a los Salmos en el capítulo 51, el verso 6. Salmos 51 y en el versículo 6, y ahora vamos a aplicarlo esto, 51, 6. He aquí, dice, tú amas la verdad. Vea la palabra de Dios. En Juan 17 y 17 dice, santifícalos en tu palabra es verdad. ¿Sí? Pero note que dice aquí en el Salmo 51, 6, he aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Sabiduría, ¿ves? Divinos secretos, la sabiduría de Dios. Esto es bien importante, este versículo, la revelación de Dios, la sabiduría de Dios, porque cuando estamos hablando, yo en lo personal oro mucho en lenguas, y no esto es para jactarme nomás, es una verdad. Oro bastante en el Espíritu. Y puedo tener paz en mi vida. Fíjese una cosa, si me ha seguido, me ha conocido, igual le digo, he ido a donde el Señor me dice que vaya, que haga lo que tengo que hacer ministerialmente, personalmente hablando. Y no me he enfermado de ningún virus. He estado en contacto con gente, he orado por ellos incluso, yo no me he enfermado de nada, ni me voy a enfermar. Esa es la confianza, la seguridad que tengo. He oído de Dios, he oído y estoy oyendo. Estoy practicando estas cosas, pero estas cosas espirituales se tienen que practicar. Necesitamos como cristianos, ahora como imagínense que todo el cuerpo de Cristo, todos los 2.3 billones con B, billones de cristianos en todo el mundo, entendiéramos esto. Porque así como entendemos Juan 3:16, que entendiéramos esto. Creo que todos los 2.3 billones de cristianos entienden Juan 3:16. Pero ¿qué creen? Muy pocos entienden esto que estoy hablando. Y tomar el tiempo de verdad de hacer estas cosas. De verdad orar, buscar la voluntad de Dios. Orando en el Espíritu. Ora masishi kaya lobosofona henikishti nandara bahane basteronono. Gracias, Padre. Deja que el Espíritu de Dios empieza a orar un momento y el Espíritu de Dios te va a decir ahorita, fácil, cosas que necesitas empezar a hacer, a desatar en tu vida. Caminar en ese espíritu de fe y de obediencia, en cosas que no has estado haciendo. O en cosas que vas a hacer que el Señor no te ha dicho a ti que lo hagas. Olvídate de los demás, a ti personalmente. O ramaseshi tando ramakeste frafasandele meini. O ramasanda ramahakeste kitiri basoyo ramahane kende. Bromba rebesheti di mahane kostondo mohone shiri bayana mahane kende remaene. Astondo ramahakishti kataraba. Gracias, Padre. Ahora en el nombre de Jesús, ahí donde estás, Padre, di estas palabras, di Padre, en el nombre de Jesús, tengo sabiduría, recibo sabiduría y fluyo en la sabiduría en el nombre de Jesús. Oh, ¿ves? Ya, primero los Corintios 14, gloria a Dios. Mire algo, le voy a explicar algo. Versículo 12, así también vosotros pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Por lo cual, dice, note que dice abundar para la edificación de la iglesia, no para la idolatría del que está, no para idolatrar a la persona que fluye en esto. ¿Te fijas? Para edificar la iglesia. Y luego dice, por lo cual, verso 13, el que habla en lengua extraña
sea, lengua extraña, está hablando de orar en otras lenguas. Pide en oración poder interpretarla. Ahora, si te fijas, aquí cuando dice en el versículo 12, en el 12 dice procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Entonces está hablando de lenguas para la interpretación en la asamblea. Estamos en la asamblea y una persona después de la alabanza, la adoración se levanta y dice, creo que tengo, muchas veces es el problema, cositas así como tengo una palabra y cosas así, se oye más religioso, pero si creo que tengo una profecía, lenguas, interpretación de lenguas para edificar la iglesia. Creo que iba a ser más maduro decir eso, pero bueno, pero usted entiende a lo que me refiero. Entonces toma el micrófono y habla en lenguas, y si usted dice, gracias, y entre en el micrófono y se va a sentar, pues ¿usted cree que la gente va a ser edificada? Pues no, necesita o alguien traiga la interpretación o la persona que dijo eso interprete. ¿Sí? Pero está hablando en relación a esto. Pero si usted se fija, en el 13 dice, por lo cual el que habla en lengua extraña. Note lo que dice, lengua extraña. Ahora, note que en el 14, pero en el versículo 4, dice, el que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. Entonces usó la misma expresión, lengua extraña, y ahí mismo dice, pero el que profetiza edifica la iglesia. Entonces hay que entender esto. Yo estoy hablando ahorita más bien en lenguas para la edificación de usted, cuando usted tiene comunión con el Señor. Amén. Cuando usted tiene una comunión con Él, cuando usted habla con Él, cuando usted tiene esa relación con Él. Obvio es en el verso 4, está hablando lengua extraña, así mismo se edifica. Pero el que profetiza, obvio es ahora, ahí mismo se entiende que profetiza, edifica la iglesia. Ahora puede profetizar con lenguas e interpretación de lenguas, o puede simplemente nada más emitir el habla. Amén. Pero entonces, si se fija aquí, quiero enfocarme en esto, porque en el versículo 13 dice, por lo cual el que habla en lengua extraña pide en oración poder interpretarla. Entonces, vemos aquí que en relación al verso 12, es cuando estamos en la asamblea, pero también, ve, cuando lenguas para la interpretación en la asamblea, pero también usted puede interpretar lo que está orando en el Espíritu, pero no necesariamente, vamos a suponer que usted está solo y está orando en el Espíritu y luego, así dice el Señor, usted mismo. No necesariamente está hablando de interpretar la sabiduría de Dios que oramos, que dijimos ahorita en el verso 2, el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios o divinos secretos, interpretar esos misterios. ¿Ve? Y aquí es donde viene para que la mente no quede sin fruto. Siga leyendo el verso 14, porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento, dice, queda sin fruto. Entonces, una manera que el entendimiento para que haya fruto en el entendimiento. Muchas veces, por ejemplo, si usted está leyendo la Biblia en voz alta y quiere orar en lenguas, no se puede, ¿verdad? Incluso mire, ahorita yo estoy leyendo 1 Corintios 14, porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Pero no puedo estar así queriendo orar en lenguas. De fe que no puedo, o sea, no puedo estar al mismo tiempo, estoy diciendo, no puedo. Pero ¿qué cree? Sí puedo estar leyendo, porque sí puedo estar yo orando en lenguas, y puedo estar leyendo en mi mente esto. De la misma manera puedo estar orando en lenguas, y en mi mente estar meditando ciertos versículos para recibir la sabiduría de Dios. Y en mi mente tener, por la llaga de Jesús fui curado. El mismo Espíritu que levantó los muertos a Cristo Jesús vivifica mi cuerpo mortal. Y estar orando en lenguas, y estar meditando y recibir la sabiduría de Dios en esa área.
¿Qué es simplemente algo como eso? ¿Qué si el Espíritu de Dios le dice, deja de comer tal cosa? Mientras usted está meditando, por su llaga fui curado, está orando en el Espíritu. Amén. Puede meditar estas cosas. En el nombre de Jesús, te doy gracias, Señor. Te alabo, te glorifico. También puede orar simplemente en el Espíritu, pero tiene que tener su mente fijada en las cosas de Dios, porque aquí viene, por eso gente deja de orar en el Espíritu, porque empieza a orar en lenguas, pero están orando en lenguas, pero su mente está pensando en el problema. Por eso el entendimiento, orar en el entendimiento también es bien importante. Dice en el 15, que pues oraré con el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento. ¿Por qué? Porque ahora sí, si usted tiene pensamientos contrarios a la palabra de Dios, si usted tiene pensamientos contrarios a la palabra y usted los toma, ¿ve? Por ejemplo, tiene algo viene a su mente, usted rápido con la palabra dice, no, en el nombre de Jesús, toma autoridad. Inmediatamente su mente se para de pensar eso. Pero en lenguas es diferente, porque en lenguas es el espíritu humano a través del Espíritu Santo orando. Entonces la mente queda sin fruto. Entonces puede usted estar orando en lenguas, pero estar pensando pensamientos contrarios. Entonces la primera cosa que tiene que hacer es parar de orar en lenguas, tomar autoridad sobre ese pensamiento en el entendimiento, pero deja de orar en lenguas. Pero de la otra manera puede orar en lenguas y estar orando en lenguas un buen rato, pero mantener su mente ocupada en las cosas de Dios. Especialmente cuando el Espíritu de Dios le está hablando algo, tiene que enfocarse. Si, por ejemplo, le voy a poner un ejemplo para hacerlo más sencillo. Le voy a poner este ejemplo porque lo quiero hacer más sencillo. Esto, mire. Hace un tiempo atrás estaba orando en el Espíritu y el Espíritu de Dios me estaba diciendo cosas en este tiempo, en pandemia. Obvio es mi mente, digo, ¿cómo lo voy a hacer? Y digo, Señor, necesitamos más ayuda que nunca, etcétera. Y el Espíritu de Dios, mientras estaba orando en el Espíritu, estaba teniendo ese diálogo, pero inmediatamente el Espíritu Santo me ayudó y me trajo a memoria Isaías 55:5. Llamo gente que no conozco y empecé a meditar en ese versículo. Y gentes que no me conocen corren a mí por causa del Señor, el Señor mi Dios y del Santo de Israel que me ha honrado. Y estaba yo orando en lenguas. Agarré mi Biblia, lo puse ahí en Isaías 55, estaba meditando Isaías 55, pasando aquí por mis ojos, yendo a mi entendimiento, pero orando en lenguas. Y estaba teniendo una conversación con el Señor. Y estaba el Espíritu Santo dándome esa imagen en mi espíritu de esa gente. Amén. En medio de todo esto. Y por eso es por fe, porque a veces tal vez esa gente todavía no está manifestada. Y pasan cosas, etcétera, pero dice usted, ok, gloria a Dios. Y más si el Espíritu de Dios ya le ha hablado a través de la palabra escrita y usted está orando también. Por eso ahorita leímos ahí en Juan capítulo 14. Juan capítulo 14 y en el versículo 26. Mire lo que dice. Juan 14, verso 26. Dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él te va a enseñar todas las cosas y te va a recordar todo lo que yo os he dicho. O sea, el Espíritu Santo te trae a memoria la palabra, lo que has aprendido, pero necesitas ceder. You need to yield, dice en inglés. You need to yield to the Holy Spirit. Necesitas ceder al Espíritu de Dios. Estas cosas tienes que dejar el teléfono, las redes sociales, la computadora, la televisión, la familia un rato, que el niño, que la lavadora, que el esposo, que la esposa, que el perrito, que el gatito. O sea, tienes que dejar, estas cosas es intimidad.
Estas cosas son serias, estas cosas muy pocos cristianos, es una minoría, un porcentaje muy mínimo, incluyendo tristemente, te voy a decir una verdad, pero pastores, dizque apóstoles, profetas, evangelistas, maestros, pasan así un mínimo tiempo así, en estas cosas. Hoy en día es más popular ser social, ¿ves? Y no digo que está mal eso necesariamente, pero estoy hablando de la cantidad de tiempo que se invierte. Es terrible, no sé, a mí se me va el día, pero rápido. Es sorprendente cómo estos días se están yendo rápidos. O sea, por un lado ha sido eterna esta desgraciada pandemia, en el nombre de Jesús la maldigo. Por el otro lado estoy hablando que los días, la vida, y no podemos jugar ahorita, tenemos que discernir. Estamos en tiempos bien peligrosos. Estamos en tiempos peligrosos donde puedes tener seguridad por tu trabajo, casa, carro, etcétera, familia, amistades. Esas cosas son muy volátiles. Realmente la única firmeza y la seguridad está en el Señor Jesucristo. Esto es personal. Usted, mi hermano, mi hermana, va a tener que de verdad tomar una decisión de calidad. De verdad. Y yo oro y creo que el Espíritu Santo está hablando ahorita a su corazón en este momento. Pero usted va a tener que decidir de verdad ceder, creerle al Señor. De verdad, porque va a tener usted que de verdad creerle a Él. Y de verdad ceder a su voluntad. Y por fe, ahora sí, dice, la fe sin obras está muerta. Hay gente que quiere actuar en fe, en una fe, pero realmente no tienen fe para actuar en ellas. Pero en Santiago dice, la fe sin obras está muerta. Ahora, si usted ya sabe, no le da gracias a Dios. Vivimos en una nación libre. No vivimos en países musulmanes. Yo hablo mucho con mi hijo, y mi hijo ya va a cumplir 16 años, mi hijo mayor. Y yo le digo, mi hijo, en 2 años eres mayor de edad. En 2 años yo ya no te voy a poder obligar a hacer cosas. Vas a tener tú tomar tus propias decisiones. Ya no lo voy a poder yo obligar, ya no lo voy a poder obligar a que haga cosas o obligarlo yo, pero él va a tener que ver, y todos mis hijos, pero hablando de él que ya va a cumplir 16, 2 años se van rápido. Va a tener, y ellos están aprendiendo de esto, porque estamos enseñándolos, ¿ves? En esta nación, aquí en los Estados Unidos, una vez que cumples 18 años, eres una persona libre. Ahora no hablo libre de libertinaje, pero tú vas a tener que tomar decisiones. Pero si eres creyente, mi consejo para usted de 18 años en adelante es que tome decisiones en base a Jesús su Señor, no en base a nadie más, porque Él sabe lo que Él tiene para usted. Yo como padre, por ejemplo, estoy limitado. Yo puedo querer ciertas cosas. Pudiera decirle, creer que esto es mejor para mi hijo, etcétera. Pero realmente es el Señor el que sabe qué es lo mejor. Pero para que el Señor trate con él, él va a tener que empezar a hacer todas estas cosas que le estoy enseñando a usted y que yo les enseño a ellos en casa. Pero estoy hablando, ellos van a tener ya que tomar ese paso de fe. Amén. No pueden ellos hacer algo que ellos ya, especialmente si Jesús les dice algo que yo le diga, pues estudia esto, cuando ellos quieren estudiar o dedicarse a esto o dedicarse a esto a otro. Amén. Gloria a Dios. Mi punto es, oiga, porque el Señor quiere ser su Señor. Y Él quiere de verdad tener control de su vida, pero no lo puede hacer hasta que usted ceda. Y si usted no hace ni lo más mínimo, ni lo más elemental que está aquí en la Biblia, que está aquí en la palabra, que está aquí. Si usted no hace eso, entonces lo que está haciendo está limitando de orar y tener una oración efectiva. ¿Por qué? Porque podemos orar, declarar cosas, hacer confesiones de fe. Podemos confesar algo ahorita, pero mi punto está aquí. Que obtener cosas de Dios, por ejemplo,
usar la fe como un medio solamente de obtener cosas de Dios, obtener algo de parte de Dios nada más, obtener salud, obtener sanidad, obtener protección divina, tener el dinero para pagar la luz, para pagar la casa, para pagar la renta, para comprar comida, para salir, para comer, etcétera. Y todo eso Dios quiere, aleluya. Es lo bueno, Dios quiere, Dios no está peleado con eso. Dios es un Dios de prosperidad, Dios es un Dios de abundancia, Dios es un Dios de sanidad. Pero usar la sanidad como un medio nada más para obtener cosas de Dios, o la prosperidad o la abundancia como un medio nada más para obtener cosas, nomás para disfrutarlas, no está bien. Aunque Dios nos da todas las cosas, dice en abundancia para que las disfrutemos, pero si nada más es el voy a obtener cosas de Dios. ¿Ves? Es como, me voy a poner yo como ejemplo nada más. Es como que yo nada más ando en salud y nada más, pues ando en salud ahorita nada más para no sé, disfrutar la vida y no enfermarme y ya. No, Dios me ama y quiere que ande en salud y quiere que si me enfermo tenga sanidad, pero también el Señor quiere que le sirva a Él. El Señor quiere que usar esta salud y esta sanidad, este cuerpo para poder seguir sirviéndole a Él, predicando su palabra. Amén. Si nada me hace falta, es para de todo lo que tengo, poder compartir y poder dar y ser generoso en la obra de Dios. Amén. No nada más es, bueno, pues nada me hace falta. Bueno, tengo ropa, tengo esto, gloria a Dios. Pero le digo algo, también los mundanos tienen cosas y están fuera de la perfecta voluntad de Dios. Ahora, quiere decir que si usted tiene cosas, está fuera de la perfecta voluntad de Dios. No estoy diciendo eso, no necesariamente, no sé. Lo que estoy diciendo es que no piense y no asuma que porque tiene cosas o tenemos cosas, estamos en la perfecta voluntad de Dios. Es esto que le digo, es desarrolle una relación, voy por mi agua, una relación personal con el Señor. Desarrolle una relación. Una relación con Él. Para que usted pueda orar efectivamente. Usted puede orar su futuro en otras lenguas. La sabiduría de Dios. ¿Qué es lo que Dios va abriéndole, preparando el camino? Porque pudiéramos ir, en Proverbios habla que al hombre le parece un camino de bien, pero es un camino de muerte. Al hombre le parece un camino que está bien, que es lo normal, pero realmente es un camino de muerte. Entonces tenemos que ir y tomar el tiempo de verdad. Si usted no, gloria a Dios que siempre puede empezar, ¿verdad? Pero si usted no ha practicado estas cosas, tal vez se le haga algo un poco raro lo que estoy diciendo. O tal vez no lo había visto en ese nivel, o tal vez no está en ese nivel. Por eso le digo, nunca es tarde para practicarlo, pero créame que no hay nada más importante. Yo he conocido, estaba oyendo a este hombre que es billonario, y es cristiano. Y dice que su mejor tiempo, porque le estaban preguntando cómo ha logrado ser billonario. Es un hombre que Dios lo llamó a eso. La Biblia habla, dar es un ministerio. O sea, todos los creyentes, todos los cristianos debemos de dar, pero estamos hablando debe ser parte integral. Dar es un medio de agradecer a Dios, es un medio de alabar a Dios, de reconocer, tú eres mi fuente, yo no soy mi fuente. Porque Dios no fuimos llamados nosotros a ser nuestra propia fuente. Dios es nuestra fuente. Amén. No fuimos llamados nosotros a producir para nosotros mismos, sino Dios es a través de nosotros. Él es nuestro proveedor. Entonces, dar es parte de estar agradecidos con Dios. Dar es parte de alabar. Dar es darle semilla en el reino de Dios y dejar que esa semilla produzca. Pero este hombre estaba hablando ahí, dice los que dan, la Biblia habla de los que dan. Ese es un ministerio. Entonces él dijo que él supo cuando Dios lo llamó a eso. Y Dios le empezó a dar habilidad y abrir puertas en los negocios.
Pero dice que él a veces tenía sus socios, le decían, pues vamos a tener una junta a las 11 de la mañana o a las 8 de la mañana o a las 9 de la mañana. Y él dice que él aprendió a que cuando le decían para tal fecha, ¿qué te parece? Muchas veces el Espíritu de Dios le decía, necesito hablar contigo. Y él dice, él cancelaba las citas, le decía, no puedo ir. Tengo una cita con el judío más rico del universo. Hablando del Señor Jesucristo. Y algunos de ellos sabían que era su tiempo de oración en ciertas horas, en ciertos momentos, pero era cuando el Señor le decía. Y algunos pensaban que era un fanático, pero al mismo tiempo lo que los hacía que siguieran haciendo negocios con él es que esa gente asociada con él siempre ganaba dinero. Entonces, por un lado no les gustaba, pero por el otro lado les gustaba porque decía, bueno, siempre produce ese estilo de vida. Y había veces que el Señor ahí mismo en el tiempo de oración, no había veces. Siempre el Señor cuando él tenía que cancelar ciertas juntas, o decía, no puedo ir, vamos a hacerla más tarde. Ustedes cancelen todos los compromisos y vamos a hacer la junta más tarde en el día, porque estas horas de la mañana voy a estar con el Señor. Y él hablaba y el Señor le decía, no hagas este negocio, sí hazlo, invierte tanto, no inviertas esto. Y era sorprendente que aunque muchas veces esos socios tenían que cancelar ahora comidas con su familia, tiempos con su familia, muchas veces ellos lo tenían que hacer porque sabían que si uno de sus asociados, de sus socios pues en los negocios tenía un compromiso en la tarde X, ir al cine con su familia o su esposa o algo, y le decía, ¿sabes qué? Vamos a dejarlo de ir, vamos a ir al cine a otro día o a comer a otro día mañana porque nos cambió el plan, porque él se dice que Jesús le habló, Jesucristo le habló, el Señor Jesucristo le habló para pasar tiempo, y ya las familias sabían que algo bueno iba a pasar, se iban a perder de ir al cine, pero algo este hombre les iba a decir, sí, no, vamos a invertir tanto, vamos a hacer este negocio, por pasar tiempo. Pero ¿qué era lo que hacía? ¿Por qué él recibía esto? Porque ya tenía años practicando aquí en su espíritu esa relación con el Señor. Jesús quiere tener control de tu vida y de mi vida, pero no lo puede hacer cuando simplemente lo más elemental, lo más mínimo que usted y yo sabemos que tenemos que hacer, no lo hacemos. Cuando pensamos que estamos sanos y Dios nos ha cuidado y nos ha protegido de peligros y de peligros de muerte y de cosas y accidentes o etcétera, enfermedades o algo. Dios te ama, pero quiere también de ti ese servicio y avanzar el reino de Dios. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Si este mensaje fue de bendición para usted, lo invito a sembrar esta noche. Es importante dar. Considere, si usted se alimenta de este ministerio, considere sembrar y nos ayuda a continuar. Porque parece que no, pero tal vez dirá, ¿dónde están los gastos? Se tienen que prender ciertas secciones del ministerio, luz, etcétera, tiempo, aire acondicionado, etcétera. Reproducir todo esto, gloria a Dios, y nos puede ayudar y sembrar algo y creer a Dios. Esto es parte importante del dar, porque Dios es su fuente, se supone, pero cuando dejamos de hacer esto es porque simplemente nosotros somos nuestra fuente, y estamos en un lugar bien peligroso cuando nosotros somos nuestra fuente. Ya no dependemos de Dios. Su vida en muchas áreas está destinada al fracaso financieramente, económicamente, en su salud, en su vida propia, porque le abre las puertas a Satanás para traer maldición a su vida. Amén. Crea en dar, hágalo generosamente y hágalo, pero principalmente con una buena actitud. Y yo me voy a poner de acuerdo en que nada le va a hacer falta en el nombre de Jesús. Padre, te damos gracias, te alabamos y te bendecimos a ti. En el nombre de Jesús, Padre, tú traes convicción a través del Espíritu Santo. Padre, yo te doy gracias que a través del Espíritu Santo en tus hijos, ellos saben cuál es la participación de ellos en esta noche. La palabra fue dada, la palabra fue sembrada y tu palabra declara y habla acerca de que es bueno corresponder con la palabra oída. Y te damos gracias, Señor, porque tú a través del Espíritu Santo, tú eres nada más el que trae convicción
y tú hablas al corazón de tus hijos y ya es decisión de ellos si ellos ceden a ti aún en esta área del dar. Hablo que nada hace falta en el nombre de Jesús. Maldigo toda obra de Satanás en tu vida, en tu cuerpo. Hablo sanidad, hablo recuperación en el nombre de Jesús, asombrosa. Maldigo toda obra del diablo en tu cuerpo. Maldigo toda obra del diablo, todo desánimo y toda tristeza y toda condenación. Hablo en el nombre de Jesús la luz de la palabra de Dios. Hablo en el nombre de Jesús prosperidad y abundancia financiera a tu vida. Hablo que te rinde milagrosamente. Hablo en el nombre de Jesús. Todos planes del diablo en este momento son cancelados. Todo plan del diablo en tu contra es cancelado. En el nombre de Jesús. Ahora puede que vas a tener que usar tu fe y pararte firme. Estas cosas a veces cancelamos esto en el nombre de Jesús, pero el diablo quiere traer oposición. Pero vas a tener que pararte firme en lo que estás creyendo, firme en lo que estás hablando, firme en lo que estás diciendo, firme en tus decisiones que vengan del Señor. Muchas veces las decisiones que son de Dios no son las más agradables a tu mente, a tu carne. No es algo que necesariamente vas a decir, ay, qué gozo siento. No necesariamente a veces, pero es lo mejor cuando Dios, el Espíritu de Dios a través de la palabra y hablando a tu espíritu humano te está diciendo, vas a tener que pararte firme y en el nombre de Jesús tomar autoridad. Amén, gloria a Dios. Gracias, Señor. Crea al Señor por sus finanzas y así nos ayuda a nosotros como ministerio a continuar. Quiero agradecer por aquellos que han sido fieles. La verdad que ha sido de gran ayuda porque estamos en situaciones, en momentos donde tenemos que continuar, ¿me entiende? Cada dólar, cada centavo que entra, créeme, lo hemos usado y hay cosas que hay veces tenemos que parar ciertos proyectos, a otros se están siguiendo adelante, pero ha sido de gran bendición y aún así, gloria a Dios, porque el Señor ha sido bueno y creo que ha sido bueno en su vida también. Le damos gracias a Dios por ello. Padre, te honro. Amén. Voy a sembrar esta noche por medio electrónico. Bueno, no lo puedo hacer en este momento, pero mi esposa lo va a hacer en casa, Padre. En el nombre de Jesús, creo que tú eres nuestra fuente. Creo que lo van a hacer por medio electrónico. En el nombre de Jesús, ya está, sabe los medios en nuestra página de internet. Ahí está también los medios y hablamos en el nombre de Jesús. Padre, tú eres nuestra fuente. Reconocemos que de ti viene todo. Ahora te honramos esta noche. Tal vez alguno le aplique diezmo u ofrenda. Y te damos gracias, Padre. Porque con esa semilla que tú provees a través de tus hijos, provees prosperidad para ellos y provees las finanzas necesarias para continuar en el ministerio. Reconocemos, Señor, que tú eres la fuente de todo. Te damos las gracias, Padre. Tú eres nuestro proveedor. Tú eres nuestra única, sola fuente en el poderoso nombre de Jesús. Y te damos gracias. Gracias, Señor. Y hablamos una cosecha financiera y una cosecha milagrosa en esta noche. En el poderoso nombre de Jesús te damos la gloria y me pongo de acuerdo con mis hermanos también, que tú eres nuestra fuente, porque tú no eres tu propia fuente. Si eres dador, tú entiendes eso. Tú no eres tu propia fuente. Dios es tu fuente. Gloria a Dios. Dios da semilla porque por medio de la semilla es como prosperamos. Aleluya. Te damos gracias, Padre. Le damos gracias a todos nuestros hermanos. Gracias, hermanos, en Agua Prieta. Gracias a todos nuestros socios. Gracias en Nuevo Casas Grande, Chihuahua. Aleluya. Gracias a todos nuestros hermanos e iglesias asociadas en otros lugares. En el nombre de Jesús. Te damos el honor a ti. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Amén. Hola, soy Alan y quiero mostrarle una de las formas más fáciles de donar a la iglesia. Todo lo que tiene que hacer es mandar un mensaje de texto. Mire, yo le enseño cómo hacerlo. Todo lo que necesita hacer es escribir una cantidad de teléfono 480-405-0411 y se me enviará un vínculo. Toco ese vínculo y sigo las instrucciones. Añado un correo electrónico para recibos, lleno mi información de pagos y eso es todo.
Desde ahora, cuando quiero sembrar, agarro mi teléfono y escribo una cantidad. Ahora intentémoslo con $10. ¿Eso es todo? Creo que agregué un 0 extra. Voy a necesitar arreglar eso. Lo bueno es que puedo. Como no han pasado más de 30 minutos, solo mando la palabra refund y esta última donación será reembolsada. Lo intentaré otra vez. Ahora sí. Y así, amigos, es como tú también puedes dar con un mensaje de texto. Bendecimos su semilla. Este fue su programa, La Victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Esta fue su serie de estudio. Si quiere aprender más, visite nuestra página de internet en www.mpfccc.com o descargue nuestra aplicación Ministerios Palabra de Fe, disponible en App Store y Google Play totalmente gratis, donde usted encontrará temas de estudio, nuestra televisión y radio en línea y mucho más. Para más información sobre iglesias y ministerios asociados, visite nuestra página de internet o nuestra aplicación y haga clic en el icono correspondiente. Necesitamos de su continuo apoyo financiero para que el programa La Victoria que ha vencido al mundo nuestra fe tenga el máximo alcance en su área. Les damos las gracias a todas las personas que están sembrando en este ministerio. Nuestro alcance es gracias a sus donaciones. Su sociedad impulsa nuestra habilidad de compartir la palabra de Dios al mundo. Si desea sembrar en este ministerio, ahora puede hacerlo de una forma fácil y segura a través de nuestra página de internet mpfccc.com en la sección de dar. También puede donar por texto al número 480-405-0411 mandando un texto con cualquier cantidad. Después, solo siga las instrucciones. Si le gustaría unirse a este ministerio como un socio en la fe, puede registrarse en línea a través de nuestra página de internet o nuestra aplicación, o bien escríbenos a nuestro correo electrónico palabradefeccc@yahoo.com. Y recuerda, cualquier cantidad que se comprometa a dar es una bendición. Nosotros valoramos su sociedad y sus oraciones. Puede enviar su correspondencia a Ministerios Palabra de Fe al 5379 Norte Rocky Road, Douglas, Arizona, el código postal 85607. Esta fue una producción de Ministerios Palabra de Fe.